Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos... Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Marta Aurea e Isabel Jordán. Muy buenas, Marta. Hola, Isabel. El 22 de octubre de 1978, las campanas de San Pedro repicaban. Habemus Papam. Un joven polaco conocido como Wojtyła saludaba a la multitud congregada en la plaza e improvisaba su primer discurso con célebre frase por la que aún hoy muchos lo recuerdan. No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. El pasado 22 de octubre celebrábamos la fiesta del ya beato Juan Pablo II. Recordábamos las palabras de aquella tarde romana en que la Iglesia se alegraba con el nuevo pontífice. Su pontificado ha sido uno de los más largos de la historia de la Iglesia, 27 años, durante los que recorrió el mundo evangelizando y dando testimonio de su fe. Entre los cardenales creados por Juan Pablo II se encontraba Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, que celebraba la Santa Misa en su memoria destacando la coherencia obedencial y trascendental de su corazón a la voluntad de Dios. Recordamos a un hombre coherente, que una vez nos dijo que este siglo no necesita de maestros, necesita de testigos, y el coherente es un testigo. Un hombre que pone su carne en el asador y avala con su carne y con su vida entera, con su transparencia, aquello que predica. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Llega la eutanasia infantil a Europa como en la época nazi. El Parlamento Europeo rechaza una propuesta socialista que buscaba imponer el derecho al aborto y el sexo para los niños. 213 niños salvados del aborto en Estados Unidos desde que comenzó la campaña de 40 días por la vida. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estrasburgo falla contra la doctrina Parot a favor del sanguinario etarra del Río. Convocan a marchar por la vida este 17 de noviembre para terminar con la masacre del aborto. El cardenal Rabasi habla de que la fe y la cultura van necesariamente unidas en un seminario en España. Y como siempre, terminaremos con noticias de la Santa Sede. El seminario Creyentes en el Mundo del Deporte reúne en el Vaticano a campeones olímpicos. La Santa Sede reitera el no a la comunión de divorciados en Nueva Unión. El Vaticano inaugura una cuenta oficial en la red social Instagram. La eutanasia para menores que padezcan enfermedades incurables está a punto de aprobarse en Bélgica bajo la promoción de los socialistas belgas y otros grupos políticos. La alerta ya se había disparado el pasado mes de junio, pero tras la aprobación de la eutanasia en el año 2002, hasta la actualidad se han producido más de 7.000 casos de eutanasia. Carlos Álvarez, portavoz de Vida Digna y miembro de la Coalición Europea para Prevenir la Eutanasia, afirma que la ampliación de la eutanasia a menores de edad, alegando compasión, nos hace volver al nazismo, que como es sabido llevó a cabo programas de exterminio de enfermos y discapacitados a los que no consideraba dignos de vivir. Aunque la realidad es que Hitler nunca aprobó una ley que diera carta blanca al exterminio de enfermos, lo hizo a escondidas. No estamos solo ante un cambio jurídico, sino ante un problema cultural de fondo, una conciencia colectiva de que acabar con la vida de otros, ya sea mayores, niños o enfermos, es incluso deseable, añade Álvarez. La ley de eutanasia belga se aplica desde 2002 para adultos que han expresado la voluntad de morir, al experimentar un sufrimiento físico o psíquico. Pero lo más llamativo es que la mayor parte de la población respalda esta nueva visión sobre los menores. El fenómeno de la banalización del mal, al que se refirió la filósofa Hannah Arendt respecto a lo ocurrido en Alemania durante el nazismo, es también un tema en la actualidad. Uno de los elementos que más debate ha suscitado es el relativo a la edad del menor, frente al modelo holandés que deja la decisión en manos del menor entre 16 y 18 años y exige el consentimiento paterno para casos entre 12 y los 16. El legislador belga ha preferido no fijar límites. La condición será que tengan capacidad de discernimiento, un criterio que además del médico que se enfrente a un caso de este tipo, deberá evaluar un psiquiatra infantil. El Pleno del Parlamento Europeo ha rechazado este martes 22 de octubre un informe sobre salud sexual y reproductiva que entre sus disposiciones defendía el derecho de la mujer al aborto y pedía a los gobiernos europeos que aseguraran que la educación sexual forma parte de la enseñanza obligatoria en primaria y secundaria. Las diferencias entre los grupos políticos sobre el contenido del informe han evitado que se sometiera al voto del Pleno como estaba previsto, por lo que se ha devuelto a la Comisión Europarlamentaria de Derechos de la Mujer para su reformulación. El texto, que ha enfrentado a los eurodiputados, recomienda como objetivo de los derechos humanos y salud pública que los servicios de aborto de calidad deben ser legales, seguros y accesibles dentro de los sistemas de salud pública de los Estados miembros, además de pedir a las mujeres sometidas a abortos ilegales que no sean perseguidas por la justicia.
El documento redactado por la socialista portuguesa Edith Estrela abarca otras cuestiones relacionadas con la salud sexual, incluida la necesidad de que las mujeres tengan acceso a revisiones ginecológicas y mamografías anuales. Por ello considera inaceptable que con la excusa de los recortes para superar la crisis se reduzcan estas prestaciones en algunos Estados miembros. Además, reclama servicios de fertilidad y opciones reproductivas no discriminatorias para que tengan acceso a los tratamientos todas las mujeres, también en el caso de solteras y lesbianas. Por otro lado, considera que la maternidad subrogada es una comercialización de los niños y las mujeres, por lo que considera una amenaza para la salud de las mujeres y para los derechos humanos. En lo que se refiere a las políticas de este tipo en el marco de la cooperación y ayuda al desarrollo que la Unión Europea ofrece a terceros países, el informe incluye entre sus peticiones que se garantice el acceso al aborto a las mujeres y niñas que son víctimas de violaciones en conflictos armados. Otras de las cuestiones del informe que ha provocado el rechazo de los eurodiputados conservadores es la figura de la petición de que la educación sexual sea obligatoria para todos los alumnos en las escuelas primarias y secundarias y que se preste especial atención a este tipo de programas. La campaña de 40 días por la vida en Estados Unidos ha salvado a 213 bebés del aborto, lo que ha cambiado la vida de muchos padres y madres en ese país desde su inicio. Hazte Oír señala que así lo demuestran cientos de testimonios de mujeres en Estados Unidos que han testificado estar conmovidas y cambiar de opinión tras haber decidido ir a abortar. Uno de los testimonios recogidos por Live News señala: Mary Ann de New Jersey narra que una pareja que había entrado en el abortorio mientras ellos estaban rezando fuera, después casi inmediatamente, salieron y no paraban de hablar. Mary Ann se dirigió a ellos y les preguntó si podía ayudarles en algo. Entonces la joven mujer les dijo que tenía dudas. Mary cuenta que lloramos con ellos y van a tener el bebé. Alabado sea Jesús por responder a nuestras oraciones hoy. Este es solo uno de los 213 niños salvados en tan solo 20 días de campaña en Estados Unidos. Aún quedan 20 días para participar en esta campaña de oración mundial para erradicar el crimen del aborto en el mundo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado el recurso español contra la liberación de la etarra Inés del Río, abriendo el camino a la excarcelación de terroristas y de otros presos por graves delitos. Las víctimas piden a Rajoy que mantenga la doctrina. El fallo no es vinculante, recuerdan. 15 de los 17 magistrados europeos que componían la sala del tribunal han decidido derogar la doctrina Parot. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha rechazado el recurso presentado por el gobierno español contra la revocación de esta doctrina, que desde el año 2006 ha permitido alargar la estancia en prisión de numerosos etarras y otros presos con graves delitos como violadores y asesinos. Ahora se abre la vía para que unos 130 presos de la banda terrorista sean excarcelados, 54 de ellos en un corto plazo de tiempo. En julio de 2012, Estrasburgo condenó a España por aplicar esta doctrina a la etarra Inés del Río Prada, condenada a 3.800 años por participar en 24 asesinatos cuando formaba parte del Comando Madrid. Estrasburgo pide en esta nueva sentencia la liberación inmediata de Inés del Río. La doctrina Parot se basa en aplicar beneficios sobre la totalidad de la condena. Pero lo importante es qué hará el gobierno. Tal y como lo advertía el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, la libertad de los asesinos de ETA está en manos de Rajoy. La asociación ha lanzado una campaña para exigir al gobierno de Mariano Rajoy que mantenga la doctrina Parot y no acate la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que no es vinculante. Desde que el pasado lunes el Tribunal Europeo anuló la jurisprudencia española, son más de 30 los recursos puestos a la Audiencia Nacional que piden la excarcelación de los muchos etarras y narcotraficantes. La plataforma Derecho a Vivir convoca la cuarta marcha por la vida. Así nos lo cuenta la portavoz médico y pediatra de Derecho a Vivir, Gador Joya. Derecho a Vivir convoca la cuarta marcha por la vida el 17 de noviembre de 2013 bajo el lema España por el aborto cero, por una vida sin recortes. En ella vamos a pedir al Gobierno que cumpla su promesa electoral de proteger la vida del concebido y que derogue definitivamente la actual ley del aborto. Tal y como la portavoz ha señalado, el lema de este año es España por el aborto cero, por una vida sin recortes. España vive una crisis que aumenta el número de abortos, ya que en muchas ocasiones las mujeres excusan el aborto con las dificultades económicas del momento. Con este lema, ha afirmado la portavoz, se pone de relieve que el derecho a la vida es un derecho que una sociedad avanzada, moderna y preocupada por los más débiles no puede recortar. Esta movilización ciudadana cuenta con el respaldo de más de 300 organizaciones nacionales e internacionales con el objetivo de pedir al Gobierno que cumpla su promesa de legislar,
Como es sabido por todos, el Partido Popular ha prometido al menos en 6 ocasiones, desde la presentación de su programa electoral en noviembre de 2011, una modificación de la ley, pero sigue sin cumplir su palabra pese a su gobierno con una mayoría absoluta. La plataforma Provida ha recordado que desde la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa, más de 240.000 niños han sido abortados y decenas de miles de mujeres y hombres están sufriendo las consecuencias de esas muertes. En medio de toda esta campaña por la vida, el Population Research Institute, organismo internacional de defensa de la vida, ha lanzado recientemente una animación en vídeo para explicar el funcionamiento de la píldora abortiva del día siguiente, conocida en países de habla inglesa como Plan B, mientras que en América Latina se comercializa con la marca Postinor 2. Según explicó el instituto, el vídeo revela la mentira de las organizaciones abortistas sobre que la píldora del día siguiente no cause abortos. Por el contrario, los hallazgos científicos apuntan a que el efecto antiimplantatorio abortivo de la píldora del día siguiente es su mecanismo de acción más probable. Plan B is a drug that doctors and companies are currently marketing as an emergency contraceptive. But there has been a lot of controversy about whether or not that's actually what it is, or if it's something else entirely. In order to figure this out, we first need to take a look at how contraception works. The word contraception literally translates from Latin as against conception, which means it works by stopping sex from ending up in conception, which is the key part of making a baby. When a man and a woman have sex, sperm is released into the woman's body and swim toward her fallopian tubes in search of an egg to fertilize. This journey can take as little as 5 minutes to complete. Sperm can wait for up to 5 days for an egg to arrive from the woman's ovaries. Once the egg arrives, in a process called ovulation, the sperm attempt to fertilize it. The moment one of the sperm succeeds in doing this is known as conception. Within 2 weeks, the newly formed human embryo attaches to the uterus in a process called implantation and continues to grow for the duration of the pregnancy. Contraception typically works in one of 2 ways. Either you can physically block the sperm from being able to swim inside the woman using something like a condom or a diaphragm, or you can prevent the woman's body from releasing an egg at all. This is how most hormonal contraception works. The thing that separates Plan B from other forms of contraception is that it is taken after sexual intercourse happens, thus the name Plan B. What this means is that it can't stop conception from happening using either of the methods we just described, since both of these need to happen before, or at the very least during sex. So how does Plan B work? How is it possible to prevent pregnancy after sex, especially if conception can happen so quickly? According to its manufacturers, a woman can take Plan B up to 3 or even 5 days after sex, and it still works. So how does it work? It claims to work only by preventing conception, not by interfering with implantation. Thus, it needs to either keep the sperm from arriving at their destination, prevent the woman from ovulating, or somehow block fertilization. The sperm have either already arrived at the fallopian tubes days ago if the woman is fertile, or they've already died if she's not. Studies show that women ovulate normally when taking Plan B, so that's not it. Neither does it do anything to block fertilization. Of course, if the woman has already ovulated, she's probably already conceived anyway. So all that's left is preventing the human embryo from implanting, causing it to be flushed out with the woman's next period. Plan B can't block conception, but it does routinely provide negative pregnancy tests. If that isn't an abortion, what is it? Think about it. Y en el ámbito cultural, en España, el presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, cardenal Gianfranco Ravasi, asistió recientemente en España al congreso organizado por la Universidad San Dámaso y la Delegación Episcopal de Medios de Comunicación sobre la mirada de la fe en el cine,
en el cual afirmó que la fe y la cultura van necesariamente unidas. El purpurado italiano explicó que la relación entre la fe y la cultura es una relación estructural, porque la fe no es una experiencia intimista o espiritual, sino que es una experiencia global de la persona. Sobre la relación entre la fe y la cultura, en este caso con el cine, el purpurado afirmó que el tema religioso ha sido recurrente en el mundo del cine, aunque no siempre el tema ha sido tratado con calidad. Mirando de manera global el cine contemporáneo, europeo y americano, este ha perdido muchas dimensiones específicamente religiosas, en especial las más explícitas, pero en algunos casos ha sido una suerte. Porque pensemos en tantas películas bíblicas del pasado que a pesar de la buena voluntad no tenían ninguna calidad estética y ninguna calidad religiosa, añadió el cardenal. Dijo que precisamente ahora es el momento histórico en el que el cine europeo y americano se están interrogando más por las grandes preguntas de la vida, la muerte, la violencia, el mal, los dramas de la sociedad, el amor y las relaciones entre las personas entre los pueblos. El Pontificio Consejo para la Cultura ha celebrado el seminario Creyentes en el Mundo del Deporte, que reunió el 21 de octubre en el Vaticano a más de 30 expertos de los 5 continentes. En el seminario participaron atletas reconocidos como el británico Jason Gardner, que explicaba que las reuniones fueron realmente una oportunidad de compartir experiencias y dar forma al futuro de muchas vidas en todo el mundo en cuanto a la religión católica. El objetivo de Creyentes en el Mundo del Deporte fue unir a deportistas y expertos creyentes del mundo del deporte para debatir acerca del testimonio de fe de los cristianos en un ambiente así como en la necesidad de llevar el deporte a la vida cristiana. El director del Departamento Cultura y Deporte del Pontificio Consejo de la Cultura en el Vaticano, Monseñor Melchor Sánchez de Toca y Alameda, responsable del evento, explicó que con este encuentro querían llevar al mundo del deporte el corazón de la Iglesia, que es el Evangelio y Jesús mismo, para ser curados de muchas plagas, como es el doping, la comercialización, el aprovechamiento indiscriminado de los atletas y los deportistas. La Santa Sede ha reiterado la doctrina de no a la comunión eucarística de los divorciados en Nueva Unión, y para explicar este tema, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Müller, ha escrito un artículo titulado La fuerza de la gracia. En él, el prelado afirma que la discusión sobre la problemática de los fieles que tras un divorcio han contraído una nueva unión civil no es nueva. Siempre ha sido tratada por la Iglesia con gran seriedad, con la intención de ayudar a las personas afectadas, puesto que el matrimonio es un sacramento que alcanza en modo particularmente profundo la realidad personal, social e histórica del hombre. A partir de algunas enseñanzas en las Escrituras, Monseñor Müller subraya que el matrimonio cristiano es un signo eficaz de la alianza entre Cristo y la Iglesia. El matrimonio entre bautizados es un sacramento porque significa y confiere la gracia de este pacto. Asimismo, recuerda que la Iglesia reconoce que solo el matrimonio entre un hombre y una mujer bautizados es un sacramento en sentido real y que solo a estos se aplica la indisolubilidad en modo incondicional. Finalmente concluye hablando de la actitud de los cristianos ante las personas que se encuentran en estas situaciones. Como ininterrumpidamente subrayan los recientes documentos del Magisterio, los pastores y las comunidades cristianas están llamados a acoger abierta y cordialmente a los hombres en situaciones irregulares, a permanecer a su lado con empatía, procurando ayudarles y dejándoles sentir el amor del buen pastor. Una pastoral fundada en la verdad y en el amor encontrará siempre y de nuevo los caminos legítimos por recorrer y formas más justas para actuar. Primero Twitter y ahora Instagram, de 140 caracteres a un fotograma. El Vaticano ha lanzado su cuenta oficial de fotos en la red social Instagram para ofrecer instantáneas del Papa Francisco con populares filtros fotográficos. En declaraciones, el laico español José Miguel Chevarría, oficial del Pontificio Consejo de Comunicaciones Sociales y responsable de la cuenta del Vaticano en Instagram, explicó que las fotografías de las instantáneas del Instagram del Vaticano podrían haber sido capturadas por cualquier trabajador del Vaticano, desde un cardenal jefe de dicasterio hasta un funcionario o un fotógrafo profesional. Buscamos algo improvisado pero espontáneo, fotos particulares que comuniquen por sí mismas, ha explicado. El objetivo es difundir el mensaje salvador de Cristo a través de la imagen del Papa, y qué mejor manera que su ejemplo personal, concluyó. Y ahora les dejamos con la audiencia del miércoles del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy y siguiendo el Concilio Vaticano II, quiero reflexionar sobre María como modelo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Ella es modelo de fe, no solo porque como hebrea esperaba al Redentor y con su sí se adhiera al proyecto de Dios, sino porque desde ese momento su vida se centra en Jesús. Además lo hace
desde la cotidianeidad de una mujer humilde que sin embargo vive inmersa en el misterio y su sí ya perfecto desde el inicio crece hasta la cruz en la que su maternidad abraza a todos. Y es modelo de caridad, como vemos en la Visitación, pues ella no solo ayuda a su prima, sino que le lleva a Cristo la perfecta alegría que viene del Espíritu y se manifiesta en un amor oblativo. Es modelo también de unión con Cristo, sea en su tarea cotidiana, sea en el camino de la cruz, hasta unirse a Él en el martirio del corazón. Ahora nos preguntamos, ¿cómo nos interpela la figura de María? ¿La vemos lejana? ¿Acudimos a ella en la prueba? ¿Somos capaces, como ella, de amar dándonos totalmente? ¿Nos sentimos unidos a Jesús según su ejemplo en una relación constante? ¿O solo nos acordamos de Él en la necesidad? Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marta Oria e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.